Buenos días, bienvenidos. Qué gusto poder estar nuevamente juntos, a través todavía de los medios virtuales, pero nos alegra saber que todos ustedes como familia se reúnen como cada domingo a darle la honra y la gloria al Señor a través de esta manera también. Bueno, el tiempo ha cambiado, estamos todavía en esta situación, pero qué bueno que el Señor nos permita estar conectados, ¿no? Conectados con Él sobre todas las cosas y conectados los unos a los otros a través de este medio. Gracias por insertarse, gracias por comunicarse, gracias por unirse a este tiempo de honra y gloria al Señor. Le queremos dar gracias al Señor por permitirnos este tiempo, por darnos la vida y por darnos este nuevo día, ¿no?, que nos alcanza en su misericordia. Así que quiero que juntos, para iniciar este tiempo, se una conmigo en una oración. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias por permitirnos este privilegio, Señor, de hablar de tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, leer y reflexionar en tu palabra. Esta mañana abrimos nuestro corazón. Queremos pedirte el obrar de tu Espíritu Santo en nuestra vida para poderlo entender y sobre todo para poderlo vivir. Te damos gracias, Señor, siempre por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Quiero poner en tus manos cada familia que está ingresada ahora a la reunión, que está escuchando este mensaje. Oramos, Señor, que tú seas mostrándoles a cada uno de ellos la dirección que necesitamos en este tiempo. Gracias te damos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Quiero pedirle, por favor, que usted pueda tener a mano su Biblia. Sé que está de pronto ahí junto a su familia, con sus hijos. Sería importante eso, ¿no?, que podamos reunir a la familia, a los hijos principalmente, para que juntos podamos escuchar y reflexionar en la palabra. Hay una organización que trata mundial, a nivel mundial, que trata con estas estadísticas de mirar la percepción de la transparencia de cada país, ¿no?, en cuanto a la corrupción. Esta organización no gubernamental se llama Transparencia Internacional, se le conoce como TI, y esta es una organización que desde 1995 se encarga de crear este índice, crear esta estadística de percepción de corrupción que tiene que ver en cada país respecto, sobre todo, de la parte y del sector público. Este es un índice que lo maneja de una manera compuesta entre diferentes encuestas que se hace a expertos y que se hace también a gente de empresas, a empresarios. En base a eso y a muchas otras situaciones, esta agencia, esta organización más bien de transparencia, determina un listado de entre 180 países, quién es, digamos, es el más corrupto y quién es el menos corrupto en cuanto a esta situación del sector público. Ahora, esta organización define la corrupción como el abuso del poder orientado o definido hacia esa búsqueda de beneficio personal. Entonces, esta es la base un poco de esta organización, que, como digo, es a nivel mundial. Y he tomado esta estadística que me llamó mucho la atención, una estadística del año 2019. Dentro de 180 países, el primer país que ocupa como país menos corrupto es Dinamarca, con un total de 89 puntos. Mientras más cercano a 100 en esta estadística, es un país en donde la corrupción no hay, o no hay mucho, digamos, pero mientras más cercano a 0, indica el alto nivel de corrupción. Entonces, según esta lista, Dinamarca es el país que encabeza y es un país, según nos hace ver esta estadística, como el menos corrupto. El país más corrupto, con apenas un valor de 6 puntos, es Somalia, en el África. Y he estado buscando en qué lugar está nuestro país. Y déjeme decirle que nuestro país está en el puesto 95, con apenas un valor, una puntuación de 38. ¿Se da cuenta?
Esta es una situación que debe traernos a nosotros tristeza en realidad. Y esto me lleva un poquito al domingo anterior. Usted escuchó al pastor Enrique que nos enseñó sobre esta oración que hizo Nehemías, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Nehemías cuando escuchó que la muralla estaba destruido, que el templo estaba destruido? Él hizo 4 cosas. Si se acuerda, él dice que al escuchar eso, él se sentó a llorar. Ayunó algunos días. Oró, clamó al Dios del cielo. ¿Y no le parece que eso es lo que debemos hacer? Hemos visto, no necesitamos de estas estadísticas porque somos parte del país, de la sociedad. Y hemos visto cómo la corrupción cada vez más ha invadido nuestra cultura y nuestra sociedad. Pero esto debe llevarnos a reflexionar como cristianos, como hijos de Dios, cómo aportamos a esta circunstancia que estamos viendo. Y bueno, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Mire, apenas 38 puntos de 100 nuestro país. Yo creo que como Nehemías debemos asumir esa responsabilidad. Me gusta lo que él hace, ¿no? Déjeme recordarle un poquito en Nehemías 1:6, leíamos el domingo anterior. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Y me puse a reflexionar, y en este pecado de corrupción, que en otras palabras es falta de integridad, también estamos incluidos nosotros. Yo como persona, mi familia también. Y igual que Nehemías, oramos delante del Señor y le pedimos que el Señor tenga misericordia de nuestro país, de nuestra vida, de nuestras familias. Nosotros queremos orar como lo hace David, ¿no? Él dice: Señor, examíname, oh Dios. Yo creo que esa es la manera. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, fíjate si voy por el mal camino, guíame por el camino eterno. Es una oración que lo hace David en el Salmo 139 y que yo la tomo porque esto es parte de lo que necesitamos como familias hacerlo hoy, sobre todo. Nos es muy fácil decir a alguien corrupto, pero ¿qué de nuestra vida? ¿Qué de su vida? ¿Qué de mi vida? Quiero invitarle esta mañana a que podamos juntos reflexionar bajo la guía del Espíritu Santo. Que el Señor nos pueda guiar a entender este pecado en nosotros primero, para poder aportar a la sociedad, al país, al mundo entero. En este mundo, cuanto más necesita es personas íntegras, personas que sean genuinas y reales. Lea conmigo. Por favor, quiero pedirle que pueda ir a su Biblia en el Proverbio 9 del capítulo 10. Si usted tiene en su Biblia, puede leerlo. Dice: el que camina con integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. O como dice la Nueva Traducción Viviente, la persona con integridad camina segura. Las personas con integridad caminan seguras, en plural, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertos. Y como usted ve, este podría ser un lema de cada oficina pública. Este debería estar posiblemente pegado o mostrado en la asamblea, en la presidencia, en una empresa pública, privada, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros corazones sobre todo. Debemos caminar en integridad. Es lo que pide. En estos tiempos hemos visto cómo las personas han sido descubiertas de alguna situación anterior o presente que hizo. Y claro, no pueden caminar, como dice aquí, confiados. Le invito a que podamos abrir nuestro corazón esta mañana una vez más para que podamos pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo convenza de pecado nuestra vida. Mire un ejemplo. Un joven mesero, aproximadamente unos 19 años,
está de turno en el mostrador de un restaurante conocido. Y frente a él está una larga cola, ¿no? O una larga columna, ahora es muy común eso, de personas que se están acercando a pagar y a pedir su menú. En medio de esa lista de esas personas está una persona ciega. Este joven está mirando la lista y está mirando a esta persona. Cuando esta persona saca la mano de su bolsillo, este chico se da cuenta que se le resbala del bolsillo un billete de $20. La persona que está detrás de este hombre ciego es una mujer. Ella toma rápidamente el billete y se lo guarda. El chico mira eso y cuando se acerca a la señora, este chico comedidamente le pide que devuelva el dinero. Pero la mujer se niega a eso, aduce que es de ella, que se le cayó a ella, así que lo guarda. Este joven insiste por segunda vez que devuelva, pero otra vez la mujer se niega a hacerlo. Así que este chico lo que hace es decirle que no lo va a atender, y el chico le dice a esta mujer que salga del restaurante, que se retire del restaurante. La mujer acepta y a regañadientes, insultándole, sale del restaurante. Este joven se acerca al hombre ciego, le explica la situación, y lo que hace este joven es sacar de su propio bolsillo los $20 y devolvérselo al hombre ciego. Un cliente que estaba mirando toda la escena escribe luego, ¿no?, una carta, un email al dueño del restaurante, de esta cadena de restaurantes. Y el mail de alguna manera circula sobre las redes sociales y en un minuto casi todo esto se hace viral. Es decir, muchos mensajes le empiezan a llegar a este chico agradeciéndole, felicitándole por toda esta actitud que tuvo frente a esta persona, primero con la mujer y luego con el hombre ciego. ¿Por qué llama tanto la atención esta actitud? Claro, o sea, alegra el corazón mirar que alguien haga eso, ¿no es cierto? Pero ¿por qué impacta tanto? ¿Por qué las redes sociales casi explotaron y se hizo viral, digo, y llegó a este chico muchos mensajes? Tanto es así que inclusive los dueños del restaurante le invitaron a su reunión de accionistas para felicitarle y darle un reconocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué tanto éxito instantáneo a través de todo esto? Creo que la respuesta es evidente, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde la falta de integridad es común. Y este tipo de situaciones llaman la atención. Y no debe ser así. No debería ser. Usted mira en las redes sociales, mucha gente es difamada, mucha gente es deshonrada, insultada. Y la persona que hace eso siempre usa un seudónimo o usa un nombre que no es propio. Eso es deshonesto. Si podemos mirar las noticias en un periódico que no ha contrastado si eso es verdad o no, y ha manipulado la información, vemos que de alguna manera esa información, esa noticia es deshonesta. Y si de pronto podemos quejarnos nosotros como que hay mucha basura en la ciudad, pero en nuestra casa no nos preocupamos de reutilizar, de reusar, de reciclar, entonces estamos cometiendo un acto deshonesto porque no estamos siendo congruentes con lo que pensamos y con lo que hacemos. Y yo podría seguir mostrando y diciendo una larga lista de tantas cosas que hemos visto como algo normal, como algo que pasa. Es que realmente tenemos un déficit de integridad en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Y es que lo que más llama la atención es que nadie haga algo, o se dice muy poco de esto, porque cada cual hace lo suyo. Ahora, ¿por qué la gente lo hace? Yo creo que está totalmente convencida que la persona que hace un acto de falta de integridad, lo hace porque está totalmente convencido de que el fin justifica los medios. Es decir, yo puedo hacer cualquier cosa con tal de lograr lo que yo quiero. Ese es el mundo donde nos estamos moviendo y esa es la falta de integridad. El Señor nos dice en este sencillo versículo, el que camina en integridad. Debemos caminar en integridad, que en otras palabras es vivir en integridad.
Muy sencillo, pero al mismo tiempo muy profundo, porque esta es la guía que necesitamos. Nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestro país necesita en este momento gente íntegra y debe empezar por nosotros. Esta es la circunstancia que vivimos. Por eso me parece importante que nosotros podamos en principio definir qué es la integridad. ¿Cómo podemos definir la integridad? Déjenme decirle algunas definiciones. El diccionario Oxford define integridad como la cualidad de ser sincero y tener fuertes principios morales, rectitud moral. Se relaciona con las palabras integral, completo, íntegro, sin grietas, podríamos decir, sin defectos. La integridad se ve de una forma personal cuando una persona está solo, cuando hace las cosas sin que nadie le ve. Es de una forma práctica cómo podemos mostrar nuestra integridad. Alguien que es de la misma manera o que actúa de la misma manera en cualquier lugar. Es el mismo en la iglesia, es el mismo en la casa, es el mismo en el trabajo, es el mismo en todo lado. No cambia. Es exactamente lo mismo, íntegro, completo. Esta es una definición que la encontré y me gusta mucho. La integridad es el cimiento sobre el cual se edifica el carácter y la vida, y una vida semejante a la de Cristo. Y esto es lo que necesitamos, esto es lo que queremos buscar, esto es lo que queremos reflexionar esta mañana. Vivir en integridad significa conducirse de una manera auténtica, sin fingir, sin ser lo que no es. Sinceridad, sencillez, es lo que vamos a ver, es lo que dice ser la integridad. Y la palabra de Dios habla de integridad desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, en todo. En muchísimos versículos he encontrado más de 30 versículos que hablan sobre la integridad. ¿Y por qué habla la palabra de integridad? Porque Dios es íntegro. Y Él es el Dios en el que creemos, en el que confiamos, en el que decimos amarle. Y si Él es íntegro, entonces debemos ser íntegros también nosotros. O sea, no reviste mucho pensamiento en eso, ¿no es cierto? Es una situación de sentido común, práctico en nuestra vida. Ser íntegro como Él es íntegro. Entonces la integridad es para nosotros un cimiento, una base. Es la base de toda virtud en realidad. Yo puedo ser inteligente, puedo ser buen trabajador, pero si no soy íntegro, no sirve las otras virtudes. La integridad es la base de todo. Puedo hacer muchas otras cosas, pero si no soy íntegro, pues no sirve de mucho. Veamos esta definición que he encontrado en 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido, escuche eso, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Estas dos palabras, sencillez y sinceridad, pienso yo, también define lo que es integridad. Qué sencillo, podríamos decir, significa sin doblez. Eso es sencillo, sin duplicidad. Alguien sencillo es alguien que no tiene algo oculto ni algo escondido. Se asocia mucho la sencillez con la humildad, con una muestra de nobleza y de madurez también. Escuché esto de la sencillez. Dice que es una cualidad de personas extraordinarias. La sencillez. Y la sinceridad viene de un vocablo que en latín significa sincera. Y esto viene desde tiempos de la Roma antigua, ¿no? Cuando la gente iba al mercado a buscar estos objetos de cerámica, y había en el mercado de Roma excelentes artesanos que hacían este tipo de artesanías de una forma especial, y mucha gente iba a adquirir esos muy preciados esos objetos. Pero había ciertos artesanos que hacían también, usaban objetos que no tenían integridad en el sentido de ser defectuosos, tenían ciertas quebraduras ahí, ciertos defectos, y lo que hacían estos artesanos es
ayudado con una especie de cera, cubrir esas grietas, pintarlas de nuevo, y al ojo natural casi no se distinguía realmente si había una falla. ¿Cómo se distinguía que el objeto tenía una falla? Cuando este objeto se lo ponía al sol. Y claro, el sol, después de calentarlo, empezaba a derretir la cera. Y nos dábamos cuenta entonces que ese objeto era defectuoso, con grietas. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente que iba al mercado de Roma a buscar estas artesanías? Es buscar en los kioscos un letrero que decía sin cera. Había letreros así, sin cera, y se ponía entonces que esos objetos no eran acomodados, no estaba ocultado ninguna grieta. Entonces la gente iba obviamente a esos kioscos donde decía sin cera. Obviamente costaba más, supongo, pero lo que queremos es siempre algo íntegro, ¿cierto? Algo completo. Entonces, mirando ese ejemplo nosotros, ¿qué es lo que necesitamos también? Que sobre nosotros esté este letrero que diga sincera. Porque podemos mostrar que somos en realidad genuinos, que podamos nosotros mostrar nuestra integridad, que nosotros podamos mostrar realmente lo que somos en todo lugar, en todo momento, que nuestra integridad sea de esa manera. Entonces, la integridad no significa perfección tampoco. La integridad significa, con esta sencillez y sinceridad, reconocer nuestros errores delante de Dios y esperar que con la ayuda de Dios podamos cambiar y podamos mejorar. Esa es la idea. No buscando un reconocimiento, pero mire, Dios es bueno en ese sentido. Un poco volviendo a Nehemías, luego que él muestra este reconocimiento de su pecado delante de Dios, como hemos visto en esa oración, ¿qué es lo que hace Dios? De alguna manera, pienso yo, premia esa integridad cuando delante del rey él encuentra todo una forma de recibir el deseo de su corazón, de ir a su pueblo, de regresar a Jerusalén, a levantar la muralla nuevamente, con muchas peticiones que el rey le concede. Esa es la gracia de Dios, ¿no? Como de alguna manera digo, premiando ese reconocimiento, esa integridad de saber que algo se ha hecho mal y uno reconoce que necesita delante de Dios ser restaurado. Eso es lo que necesitamos. Miramos luego a Nehemías reconstruir. Usted puede leerlo en Nehemías, desde el capítulo 3 en adelante, cómo Nehemías, a base de la ayuda de Dios, a base de esa integridad y con la ayuda del pueblo, pues empezó a hacer toda la reconstrucción de la muralla. Entonces, ese es el sentido que nosotros tenemos. Ese es, de alguna manera, lo que significa la integridad. Una persona íntegra es sencilla, es sincera, dice la verdad. Bueno, hemos definido un poco lo que es la integridad. Quisiera que veamos, ya que nos habla de que debemos caminar en integridad, entonces, ¿cómo encontramos el camino de la integridad? Veamos, permítame darle algunas pautas para poder lograr esto. Encontramos el camino a la integridad con algo muy básico, diciendo la verdad. Parece muy sencillo, pero en realidad no lo es, porque lamentablemente vemos como de alguna manera nos rodeamos de gente que no dice la verdad, que su práctica es hablar engaño, mentira. Juan nos dice en la segunda carta de Juan, versículo 4, dice: me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad, según el mandamiento que nos dio el Padre. Y qué bendición más grande es encontrarse, rodearse de personas que practican la verdad. Mire, que no nos rodeamos de gente que habla mentiras, ¿no? Que habla engaños. En Tito 1:2 dice que Dios no miente. Y si nosotros creemos en este Dios, nosotros no tampoco debemos mentir. No debemos actuar, no tenemos que tener esta práctica de la mentira. Debemos ser sinceros, como hemos dicho, sin nada que ocultar. Debemos mostrar la veracidad de nuestras palabras, de nuestra actitud, de nuestra forma de ser. Es lo que necesitamos para encontrar, así, muy sencillo, ¿no? Esto tal vez ni siquiera debería ponerlo, porque se supone que todos debemos decir la verdad. Pero diciendo la verdad,
Es, digamos, la primera pauta como para encontrar el camino. ¿Cuál es la segunda? Siendo fiel. Otra vez tomamos de alguna manera el ejemplo de Pablo, que para mí es un hombre que mostró su integridad de una forma cabal en toda su vida. Pablo de alguna manera, nos está exhortando, nos está desafiando. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Quiénes son los administradores? Hemos escuchado algunas enseñanzas de mayordomía y nosotros somos administradores. Cada uno de nosotros somos no dueños de las cosas, de la vida inclusive, sino administradores de lo que el Señor nos ha dado. Y dice que se requiere de cada administrador que cada uno sea hallado fiel. Ese es el desafío que tenemos. Con mucho cuidado el Señor nos observa cómo realizamos nuestras acciones, nuestras reacciones. Él está observando para ver cómo tratamos inclusive a las personas, cómo actuamos, cómo reaccionamos frente a la tentación, si nos mantenemos firmes de una forma constante, consciente, lo que tenemos que responder frente, sobre todo como cristianos, digamos, a la tentación. El Señor espera de nosotros que mostremos esa fidelidad. Ser una persona fiel es aquella persona en la que Dios confía y pone y planta su palabra, y planta sus mandamientos en el corazón de una persona fiel. Esta es una persona fiel que obedece cuidadosamente la palabra del Señor. Una persona fiel es inquebrantable. Y esa es la que busca, que seamos encontrados, que seamos hallados fiel, dice Pablo. En cada cosa que hagamos, en todo lo que hagamos, no solamente en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, sirviendo al Señor, sirviendo a los demás. ¿Cómo encontramos el camino? Cumpliendo nuestras promesas. Si yo he hecho una promesa a alguien, no tengo otra alternativa sino que cumplirla. Y sea esta una promesa que haya hecho yo pequeña o grande, debo cumplirla. Porque cuando cumplo la promesa, estoy reflejando el carácter de Dios en mi vida. Pero si no cumplo esa promesa, estoy poniendo en un altísimo riesgo mi integridad. Esa es la diferencia. Y aquí en Números encontramos una forma, otra vez, ¿no? Como hablando en sentido común, tan solo dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Ese es nuestro Dios en quien creemos, ¿no? Digo en sentido común. Debemos de igual manera actuar. No parecería esto tan difícil, pero lamentablemente actuamos no en base a lo que Dios dice, sino en nuestras conveniencias a veces. La falta de integridad es lo que más necesitamos cuidar como cristianos. Es lo que debe preocuparle a cada cristiano. Y yo no creo que solamente a cada cristiano, sino a aquel que se piense o se crea que no lo es, ¿no? Entonces, cumplamos nuestras promesas. Mire, escuché otra definición de integridad. Déjeme leerlo. Integridad es cumplir un compromiso después de que las circunstancias bajo las cuales se hizo el compromiso han cambiado. Y esta definición yo quiero traerlo para nuestros matrimonios. Esta es una situación que necesitamos tenerlo muy en cuenta. La integridad no tiene que ver con las circunstancias. Déjeme decirlo una vez más esto. Su compromiso es solamente un compromiso serio cuando cumple ese compromiso después de que las circunstancias bajo las cuales se hizo el compromiso han cambiado. O sea, no es que de pronto yo hago un compromiso de inicio bajo unas ciertas circunstancias y después que pasan esas circunstancias cambio de opinión. Recuerda ese pacto y ese compromiso que hicimos con nuestra pareja, con nuestra esposa, en las buenas, en la enfermedad, en los problemas. Ese fue el compromiso. Ese fue nuestro pacto con nuestra esposa. No era circunstancial, no era de acuerdo a las circunstancias. Esto es de aplicarlo todo el tiempo en nuestra vida. Debemos tenerlo muy claro en nuestro corazón y en nuestros matrimonios. Hicimos un pacto, hicimos un compromiso, hicimos una promesa
que debe cumplírsela cada día, independientemente de las circunstancias. Esa es una muestra de integridad. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de hombres íntegros, ¿no? Y yo quiero invitarle, una vez más animarle que usted pueda disfrutar de la palabra de Dios, que usted pueda ir a la palabra de Dios como algo que necesita, como dice el salmista, ¿no? Como algo que necesita para respirar, como el aire que necesitamos para respirar. Que sea esa una pasión, que sea esa una necesidad que tenga en su vida. Quiero invitarle y animarle que pueda leer el libro de Job. Este es un hombre realmente para mí impresionante. La Biblia habla de Job, y Dios principalmente habla de Job en el capítulo 1. Si usted va a su Biblia puede leer conmigo un par de versículos nada más, pero le recomiendo que pueda leer todo el capítulo. En el primer capítulo, en el versículo 1, se habla de Job como un hombre recto. Mire, 4 virtudes: recto, intachable, temeroso de Dios, que vivía apartado del mal. 4 cosas. Lo habla en el capítulo 1, pero en el capítulo 2, si usted lee, va a encontrar que Job pierde muchas cosas. Pierde sus hijos, inclusive. Realmente tiene una pérdida inmensa y un dolor inmenso en su corazón. Y me llama la atención una conversación que tiene Dios con Satanás, que tiene una cierta particularidad en todo este libro. Y me llama la atención en el capítulo 2, versículo 3, cómo Job actúa frente a esta circunstancia. Déjeme leerlo. Dice: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. ¿Se da cuenta? Este es un altísimo grado de compromiso que tenía Job con Dios. Su integridad. A pesar de las circunstancias que vivió, si usted lo lee en el capítulo 2, perdió muchas cosas, lo perdió todo en realidad. Pero él dice, mantiene firme su integridad. Entonces Dios agrega a estas 4 virtudes de intachable, de recto, de temeroso de Dios, de apartado del mal, otra que le completa. Dice que es un hombre íntegro. Ese es el ejemplo que podemos seguir. También, ¿no? Porque sobre todo esto, Job logra a través de la fe que tiene en su Dios, en el mismo Dios nuestro. Dios agrega entonces estas virtudes hacia este hombre. Ahora me llama la atención en el capítulo 2 mismo, versículos 9 y 10, cómo actúa la esposa de Job respecto de esto. Y casi utiliza las mismas palabras de Dios en este sentido. Mire lo que dice. La esposa le reprochó. La esposa aparentemente estaba enojado con todas estas cosas que estaba viviendo Job. Pero mire la actitud de esta mujer. La esposa le reprochó. ¿Todavía mantienes firme tu integridad?, le pregunta. Maldice a Dios y muérete. Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Este es un hombre íntegro. Ese es el ejemplo que podemos mirar en la palabra del Señor. Esta forma de integridad a través de no solamente Job, sino de muchos hombres de Dios. Se trata de un compromiso y se trata no solo de hacer una promesa, de tener un compromiso, sino también de cumplirlo, de vivirlo. Y mire cómo Job lo hace. Y si hay algo que me llama la atención de este hombre, está todo en el capítulo 31. Mire lo que dice, y este compromiso que él hace, hablando de esta forma de promesas que nos hacemos hacia nosotros mismos, hacia Dios y hacia los demás a veces, ¿no? Y de cumplirlas. Mire este compromiso que hizo consigo mismo. En el capítulo 31, versículo 1. Yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. ¿Qué le parece ese compromiso?
Y ese es el ejemplo que tenemos en la palabra del Señor. Yo había convenido, es decir, solamente no mirar. Ese fue el compromiso, esa es la promesa que asimismo se hizo delante de Dios, Job. No mirar a una mujer con lujuria. Y eso que él no conocía, lo de Mateo 5:28, ¿no? Que dice el Señor Jesucristo que si usted mira a una mujer para codiciarla, pues ya pecó. No conocía eso, pero ya Job mostraba su integridad en estas cosas que parecen ser pequeñas también, ¿no? El hecho de cuidar sus ojos, de cuidar su boca, como acabamos de leer. No pecó ni de palabra. Cuidó de sus pies, que no le lleve a lugares inapropiados. Este hombre, un hombre íntegro, que se miró y que buscó ser íntegro aún en las cosas pequeñas, que es lo que necesitamos hacer también. Buscar, cuidar nuestra parte que podemos considerar como pequeña. Lo que decimos, lo que hablamos, lo que vemos. ¿En dónde estamos? ¿A dónde caminamos? Job no tenía grietas. Yo anduve en integridad, por eso andaba confiado. Igual que el versículo. Sincera. No dejes y no dejemos entonces que estas pequeñas cosas, estas pequeñas grietas, estas pequeñas libertades que en algún momento podemos darnos, en algún momento termine siendo para nosotros una catástrofe. Termine en realidad dañando nuestra vida. Porque si nos damos libertades, podemos pensar, no, pero si todo el mundo lo hace, no, o sea, es una cosa pequeña y no pasa nada si hago. Cuidado con eso. Mire cómo Job nos muestra esto. Y lo podemos aplicar a nuestra vida actuando de esa manera, no dándonos libertades. Mire, cada pecado que nosotros permitimos porque consideramos que tal vez es pequeño y nadie se da cuenta y nadie lo nota siquiera, eso es como andar con una vida llena así como de rotos, de cosas rotas allá adentro, pero tapadas con cera. Es como si nuestra vida viviéramos así, con estas quebraduras ahí que no se notan porque está tapado con cera y que por nosotros mismos las tapamos. Mire, yo creo que la situación más importante de esto es no tanto preocuparnos cómo la gente nos ve, sino cómo Dios nos ve. Eso es lo más importante para nosotros. Eso debe ser lo más importante en nuestra vida. No dejemos que pequeñas cosas. Debemos hacer un compromiso de tal manera que entendamos que lo más importante es esto, cómo Dios nos ve. Eso es lo que necesitamos hacer. Mira, hay situaciones en la vida que vemos con algo sencillo. Esto, ¿cómo es que alguien no puede ser honrado con uno simple, $20, no sé, para muchos puede ser mucho dinero, para otros muy poco. Pero lo que veo es que es una situación sencilla. ¿Cómo es que en esta situación del ejemplo que había puesto al inicio, esta mujer no pudo ser honesta y devolver? ¿Cómo a una persona así podemos ponerlo frente a que maneje una gran cantidad de dinero? No se va a poder, porque la falta de integridad sabe lo que produce desconfianza. Entonces no podemos confiar en las personas que muestran esa actitud. Es lo que necesitamos. Si queremos ser confiables a los demás, debemos caminar en este camino de integridad, buscando la integridad, cada día luchando por ser íntegros, mirando inclusive estas cosas pequeñas, cosas sencillas, no dándonos libertades. Entonces, diciendo la verdad, siendo fiel, cumpliendo las promesas, cumpliendo los compromisos, es una manera de encontrar el camino a la integridad. Miremos un par de pautas más. Siendo constantes. Te había dicho un poco que el asunto de ser sincero, de ser íntegro, de ser fiel, no tiene que ver con las circunstancias. No es una situación circunstancial. No es de acuerdo a las cosas que pasan. Es como que el mundo nos dijera que a veces es bueno ser íntegro cuando conviene. Pero cuando no conviene, creo que no es mejor hacerlo. Eso es lo que nos dice el mundo, pero a través de Job, como ejemplo, podemos ver que eso no es así. Él dijo, hasta en mi muerte no dejaré de ser íntegro. Hasta con mi muerte no dejaré de ser íntegro. Ese es
lo que nosotros debemos tener también en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Entonces, esto es una situación también de ser constantes. La integridad no es una cuestión de un momento. Veamos la vida un poquito ahora de José, que también encontré un hombre totalmente íntegro, ¿no? En este tiempo, en estas circunstancias, habla de que José era joven, perdón. Y este es un ejemplo para los jóvenes también. Esta es una situación impresionante que también hace José en cuanto a su integridad, en cuanto a sus principios, ¿no? En cuanto a lo que él pensaba. Bueno, Josué fue íntegro desde su casa. Sus hermanos lo venden y en esas circunstancias Josué llega a Egipto, a la casa de Potifar. Esto lo podemos mirar también en Génesis, en este libro de Génesis, en el capítulo 39. Ahí puede usted mirar toda esta historia. José llega a Egipto después de que sus hermanos le venden y él muestra su integridad en esta casa. Fue tan íntegro que este hombre, Potifar, el dueño de la casa, pues le hizo administrador de todas las cosas. Y claro, en un momento de tentación, la esposa de Potifar acosó de una forma sexual impresionante a José. En un momento de tentación, José pudo haber caído como joven. Pero mire lo que dice. En el capítulo 39 de Génesis, versículos 8-9, dice, pero José no quiso saber nada, sino que le contestó después del acoso a esta mujer, porque no era un tiempo, sino dice que cada noche, durante muchos días, esta mujer lo acosó, le pidió que esté con él. Y esta es la respuesta. No quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Escuche esa forma de pensar, escuche esa forma de actuar. Esa es la muestra de integridad a un nivel muy alto de este hombre. Como consecuencia de su integridad, ¿qué pasó? Fue a la cárcel. ¿Por qué? Porque la mujer le acusó de haberla violado. Que nunca pasó. Pero en la cárcel, una vez más, Josué muestra su integridad de tal manera que le nombran administrador de toda la situación ahí en la cárcel. Las personas que con él estaban ahí, de alguna manera le promocionan. Y Josué, después de un tiempo, llega al palacio. Y en el palacio otra vez muestra su integridad. Y le nombran administrador de todos los bienes de Egipto. ¿Se da cuenta? Josué mostró su integridad en cada momento, en cada circunstancia. No es que cada circunstancia le cambió. En cada circunstancia él mostró su integridad. Esa es una forma de ser constante en lo que pensamos y en lo que creemos. Así es como nosotros necesitamos vivir. Si José no hubiese sido íntegro en su casa, tal vez sus hermanos ni siquiera lo hubiesen vendido, no sé, algo tenían contra él. Si José no hubiese sido íntegro en la casa de Potifar y hubiese caído con la mujer, la historia se hubiese terminado ahí, porque seguramente el esposo lo hubiese matado. Y si Josué no hubiese sido íntegro en el reino, en el palacio, como usted ve, Josué nos muestra la constancia de ser íntegros en todo momento, en toda situación. Ahora, finalmente quiero decirle algo respecto de estas pautas. Y posiblemente esta última pauta es algo que tal vez no le va a gustar mucho. Y es que su integridad va a tener que pasar una prueba. Vamos a ser probados dentro de esta situación. Para que usted tenga integridad, para que nosotros tengamos integridad, vamos a tener que ser probados. En algún momento algo va a ponerse en prueba respecto de nuestra integridad. Y aquí quiero tomar este ejemplo también de unos 4 jóvenes. A la cabeza Daniel, sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Bueno, rápidamente el rey, ellos están en Babilonia, han sido cautivos por este imperio babilónico. El rey Nabucodonosor
está emitiendo un edicto ahí para que, bueno, antes de eso él construye una estatua. Mire, construyó una estatua de 27 metros de alto y 2,5 metros de ancho, una estatua de oro. ¿Para qué? Para que todo el pueblo, para que toda la nación ahí le adore, se incline y le adore. Pero estos 3 muchachos fue el edicto. Ahora, ¿qué pasaba si alguien no se postraba delante de esta estatua? Simplemente iba a ser muerto y la forma de morir era que le arrojaban a un horno ardiente, a un horno en llamas. Esa era la consecuencia de no adorar a esta imagen. Entonces, llama la atención esta forma de integridad también en Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 6, se muestra ahí cómo este rey levanta esta imagen y levanta este edicto para que todo el mundo lo cumpla. Pero mire la respuesta de estos 3 chicos, principalmente de Daniel. Daniel 3, versículos 17 y 18. Si se nos arroja al horno en llamas, escuche esto, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Es una integridad en sus principios, en su fe, que es lo que debemos mantener nosotros como cristianos, más que nunca. Para ellos, su integridad era más importante que su propia vida. ¿Se da cuenta? Dios vio su integridad y ¿qué pasó? Los preservó de una manera milagrosa. No murieron, aunque sí fueron echados al horno, pero no murieron. Es una historia muy linda, puede leerla también en Daniel, ¿no? Entonces, mire, hay algunas cosas impresionantes que podemos deleitarnos en la palabra. Le invito a que usted pueda hacerlo en su devocional diario. Dios desea que sus seguidores, nosotros, los que creemos en Él, vivamos en integridad, que caminemos en integridad. Eso es lo que nos hace vivir confiados, porque Él está con nosotros, porque Él mira eso, como hemos visto. Nosotros debemos actuar con un carácter semejante al de Dios, ser la misma en privado, ser la misma persona en privado, ser la misma persona en público, actuar de acuerdo a nuestra fe, obedeciendo la palabra del Señor. A veces no puede ser esto muy fácil, ciertamente, pero lo que nosotros debemos hacer es escoger real, ser reales y ser sinceros todo el tiempo. Eso es lo que nosotros debemos mantener en nosotros, una firme convicción de que siempre será para nosotros una especie de un reto, pero un reto que el mundo mira, que el mundo puede ser impactado a través de esta forma. Un mundo que acepta, un mundo que aplaude la falta de integridad, pero frente a eso nosotros podemos impactar si nosotros vivimos de esta manera sincera, de esta manera honesta, de esta manera íntegra. Podemos impactar. Necesitamos encontrar el camino, diciendo la verdad, siendo sencillos, siendo humildes, siendo sinceros, siendo fieles, siendo comprometidos, cumpliendo las promesas, siendo constantes, pagando un precio si es necesario. Esa es la manera en cómo nosotros podemos encaminarnos en este camino de integridad, valga la redundancia. Ahora, ¿cuál es el sentido entonces de toda esta situación? La integridad va a ser probada ciertamente y vamos a impactar al mundo, sobre todo a los que nos rodean. Nosotros como padres debemos mostrar integridad a nuestros hijos y ellos pueden mirar eso en nosotros. El que camina en integridad vive confiado en la forma en cómo vivimos. No de alguna manera preocupados en lo que hemos hecho y en las cosas que hemos dicho y que sabemos no son verdad. No, vivir confiados. El ejemplo de Nehemías una vez más encuentra gracia delante de Dios, ¿no es cierto? Después de reconocer su pecado y todo eso, empieza a construir la muralla, pero ¿sabe qué? Él no se quedó solamente en el asunto de orar o de reconocer su pecado, sino que después de orar accionó y empezó a crear y a construir lo que estaba reconstruido. Y es lo que necesitamos hacer. Si vemos que nuestra vida ha ido por un mal camino, como dice, y hemos sido de alguna manera destruidos, como dice el versículo, pues este es el momento de reconstruir,
Dios está dispuesto a restituir, a restaurar nuestra vida, no con cera, sino con algo que es perdurable, que nos puede ayudar a ser restaurados para toda la vida. Los cristianos tenemos una oportunidad importante en este tiempo, queridos hermanos, y es marcar la diferencia en este mundo lleno de corrupción y falta de integridad. Como cristianos, tenemos una oportunidad única, digo, de mostrar un modelo diferente en nuestra sociedad. Hombres y mujeres íntegros que hablan lo que viven. Ese es el reto que todos tenemos, que muestran con actitudes todo aquello que creen, que demuestra que se puede vivir siendo transparentes y genuinos en un mundo difícil. ¿Cuál es la clave? El Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros. Sin eso, no es posible. Le invito a que usted pueda, con todas sus fuerzas, buscar que el Espíritu Santo de Dios esté dentro. Que viva parte, que sea parte suyo. Que usted pueda acercarse a Dios de esa manera y que pueda aceptarle como su Señor y su Salvador. Y entonces su Espíritu estará en nosotros, que creemos y confiamos en Él. La presencia de Dios en nosotros es la que nos permite ser personas íntegras. Dios quiere que mejoremos. Necesitamos tener el deseo de examinarnos cada día para que Dios mire nuestras vidas a través de la palabra de Dios. La iglesia necesita hombres y mujeres sin doblez, personas que no tengan nada que esconder, con virtudes, con defectos, sí, pero temerosos de Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que necesitamos. Sabiendo que el Señor juzga nuestro corazón, sabiendo que el Señor juzga lo interior de nosotros, entonces podemos confiar en Él, porque nuestra integridad está puesta delante de Él. Gente, hombres y mujeres que no cambian en base a las dificultades de la vida, porque ya Cristo nos cambió de una vez y para siempre. Así que quiero invitarle a este reto, que podamos juntos caminar en este camino de la integridad, que podamos aportar a nuestra sociedad, a nuestro país, al mundo entero. Que podemos hacer, ciertamente, por amor, por la gracia de Dios, por su infinita misericordia. Que el Señor nos ayude. Quiero invitarle a que usted ore conmigo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu dirección. Gracias por mostrarnos, Señor, que es posible ser íntegros. Y algo importante que tú nos muestras, y es que es solamente contigo. Y si cimentamos nuestra vida en ti, es posible, Señor, hacer esto. Padre, te rogamos, Señor, que si nos hemos equivocado, como decíamos al inicio, puedan nuestros pasos ser vueltos hacia el camino correcto. Examínanos. Míranos, Señor. Mira nuestro corazón. Pruébanos, Señor, que cada día podamos ser examinados por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, porque nuestro deseo está y ser íntegros cada día, Señor. Queremos ser fieles, queremos ser cumplidores de promesas, queremos decir la verdad, queremos ser constantes en nuestros principios. Queremos pagar el precio si es necesario, Señor. Señor, oramos por cada familia que esta mañana escuchó este mensaje. Oramos por cada hombre, por cada mujer. Señor, que tu Espíritu Santo actúe y obre en cada uno de ellos, ayudándoles, Señor, a entender y a practicar esto en cada una de nuestras vidas y en los lugares y en las situaciones donde tú nos pongas. Señor y Dios, a ti te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.